¿Qué tal, amigos? Qué alegría podernos encontrar del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto en el retiro espiritual Perdonarme, Perdonarte en la Casa de Encuentros Monte María. Muy a propósito de que tú y yo y todos los seres humanos somos hijos de una historia de amores y desamores, encuentros y desencuentros, aceptaciones y rechazos, triunfos y fracasos, momentos donde asumimos la vida con coraje, con parresía, pero también situaciones donde experimentamos grandes temores y miedos frente al mañana, frente a la soledad, frente a la vejez, frente a la enfermedad, y nos lastimamos interiormente. Este retiro espiritual busca sanarnos de culpas del pasado, de apegos del presente, de miedos frente al futuro. También busca reconciliarnos con personas con las que hemos tenido grandes dificultades, porque ha habido experiencias de desamor, infidelidad, rechazo, abandono de parte de otra persona que normalmente ha sido importante o significativa para nuestra vida. Es tan necesario que vivamos sanados interiormente. Es tan importante que estemos reconciliados con nosotros mismos y con los demás. No vale la pena cargar culpas del pasado, apegos del presente, remordimientos sobre una situación puntual, miedos frente al futuro, porque esa no es la ley de la vida, ni la existencia es tan larga para andar llevando espinas en el alma y construyendo cárceles en el corazón por vía de las rabias, los resentimientos, los rencores, que en último término nos hacen daño es a nosotros mismos. Busquemos no generar cicatrices en la historia de los demás, sino dejar huellas de amor, y pidamos al Señor que nos dé la gracia de sanar las cicatrices que han dejado otros en nuestra vida, haciendo aprendizaje de todas estas realidades para vivir mejor. 31 de julio, viernes al 2 de agosto, domingo, en la Casa de Encuentros Monte María. Puedes escribirnos a los números de WhatsApp que aparecen en pantalla y con todo gusto te daremos la información. Qué importante este encuentro de evangelización. Perdonarme, perdonarte. Los esperamos. Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 2, versículos 1 al 3, 7 al 8, 12 al 13. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo: Ve y grita a los oídos de Jerusalén, esto dice el Señor. Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo, cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablaban de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado el nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense cielos de ello, horrorícense y pásmense, palabra del Señor. Porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas que no retienen el agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 36. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor,
Tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad, como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia, y tus sentencias son como el océano inmenso. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo más sabroso de tu casa, y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, y tu justicia con los rectos de corazón. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más, y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura del libro de Jeremías nos habla y canta el amor inicial del pueblo de Israel hacia Dios, como ese cariño juvenil a la manera de dos novios, en ese cariño y amor de locura, lo comparten, pero pasa el tiempo y hay la corrupción de aquellos líderes religiosos, sacerdotes y profetas del pueblo que de alguna manera traicionan a Dios y caen en dos grandes faltas. La primera, el olvido, el abandono del Señor. La segunda falta, la fabricación de ídolos del mundo, como pensar solo en la riqueza que nos puede salvar, pensar en el poder para dominar a los demás, o dejarnos llevar por filosofías, ideologías y pensamientos extraños. Hoy reconocemos que no es solamente la historia del pueblo de Israel hace muchos siglos en tiempos de Jeremías, sino que la historia de todos los tiempos, cuando el hombre, seducido por cantos de sirena, por falsas luces que deslumbran pero que no alumbran verdaderamente su vida, se abandonan y se alejan de la fuente de agua viva y construyen cisternas, aljibes, estanques agrietados por donde se filtra la gracia de Dios, se filtra el agua y al final terminan estos pobres hombres sedientos porque olvidaron dónde estaba, repito, la verdadera fuente de agua viva, solo en Dios. Con razón el Salmo litúrgico 35, en la línea con el pensamiento de la primera lectura de Jeremías, nos invita a cantar y a clamar como asamblea celebrante: en ti, Señor, está la fuente viva. Y decimos con la estrofa:
Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia es como las altas cordilleras, tus juicios son como el océano inmenso, porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia, clama el salmista, con los que te reconocen. Prolonga tu misericordia y tu justicia con los hombres y mujeres que son rectos de corazón. Pero pasamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, donde encontramos cómo Jesús habla de que el reino de los cielos, el actuar de Dios, los tesoros del corazón de lo alto del cielo, se revelan directamente a los discípulos y a los demás se les manifiestan a través de parábolas, de historias comparadas que solo pueden acoger por la fe aquellos humildes y simples de corazón. Y es aquí donde lanza una expresión que nos pone a todos a pensar: al que tiene se le dará más. Una expresión que se repite en distintos contextos evangélicos y que habla simplemente de que aquel hombre o mujer que se abren con humildad, con simplicidad y con gran sabiduría al amor de Dios, a la gracia de Dios, a la vida de Dios, recibirán más abundantemente de aquello que ya han recibido en abundancia. ¿Recuerdan las parábolas de los talentos? Aquellos que pusieron a multiplicar sus dones en servicio de los demás se les otorgó más generosamente. Y en esto aprendí algo que lo oí siendo muy joven de un monje de una comunidad contemplativa, los camaldulenses, que me decía: nunca te arrepientas de ser generoso con Dios, que si tú le das de tu joven vida a Él, Él te dará multiplicado, porque Dios no se deja ganar de nadie en generosidad. Y te lo diré que nunca he visto en mi vida a nadie que sin mezquindad y por el contrario con gran nobleza y con gran generosidad ha entregado de sus bienes materiales, de su tiempo, de su salud, de su sabiduría, de sus talentos, y no le haya retornado Dios, algunos dirán la vida, no le haya retornado Dios y la vida de manera sobreabundante, de manera generosa. También nos dirá el texto evangélico en otro pasaje: el que siembra generosamente cosecha muy generosamente, pero lanza una advertencia: el que siembra tacañamente también cosecha tacañamente. Por eso Jesús, citando la profecía de Isaías, habla del endurecimiento de corazón de su pueblo, que oyen la palabra sin entenderla, que miran sin ser capaces de ver realmente, y en sentido contrario al endurecimiento de su pueblo, reconoce bienaventurados, dichosos a sus discípulos por ver y tener la gracia de reconocer a Jesús como el Mesías, porque han sido humildes de corazón y han acogido el don de Dios, la vida divina, la vida pascual, la vida sobrenatural, de amor, de paz, de esperanza, de fortaleza, que solo Dios nos puede dar. Hoy te pregunto: ¿tienes la humildad? ¿Tienes el corazón receptivo para acoger a Dios en tu vida? ¿O por el contrario, tu corazón se ha endurecido, se ha rutinizado, se ha llenado de orgullo, de pecado personal, y eres incapaz de valorar y reconocer el paso de Dios por tu existencia? Hoy te lanzo esta advertencia: si cierras el corazón a Dios,
tu vida cada día se empobrecerá más, será mayor el vacío existencial. Y si por el contrario, con humildad, virtud tan difícil de alcanzar, quebrantas tu alma y le dices con toda la sinceridad y fuerza de tu corazón: Señor, te necesito, Señor, ayúdame, Señor, qué difícil sacar adelante esta familia sin tu acompañamiento, sin tu gracia. Señor, la vida me pesa cuando no estás a mi lado. Si esa actitud humilde y abierta a la gracia, a la vida nueva de Dios, créeme que verás verdaderos milagros en tu vida. Que ojalá no siempre nos tengan que hablar en parábolas, porque hemos endurecido el corazón, oímos sin entender, miramos sin ver realmente, y que por el contrario tengamos la actitud de un verdadero discípulo, a los que nos pueden hablar directamente de los secretos del reino de los cielos, porque tenemos un alma simple, limpia y acogedora, como la de los niños, según nos enuncia la parábola evangélica. Si no tienen corazón de niños, no entrarán al reino de los cielos. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia.